Para mí es un gusto que esté aquí Ana Lucía Salazar, Ana Luz Salazar, que es periodista, pero también es activista, conductora de televisión, haces muchas cosas. Muchas gracias por estar aquí en Terapia. Muchísimas gracias a ti por el espacio y bueno, pues me encanta que haya estos ejercicios, ¿no? En donde podamos ver estos, también este lado, ¿no? De la psique, de las emociones que de pronto manejamos los seres humanos cuando atravesamos adversidades y problemas, ¿no? Y hoy te voy a invitar a olvidarnos de las entrevistas sobre medios, sobre que has de estar muy acostumbrada, sobre televisión, y nos adentremos más en quién es Ana Lu y qué tema le sensibiliza a Ana Lu o quisiera plantear en una sesión de terapia. Pues bueno, Analú es muchas cosas. Eh, Analú es una persona que tiene, como todos, yo siempre he dicho que nosotros somos una naranja completa y que cada gajo es una parte de de nuestras áreas de vida y de nuestra persona, y una no amalgama sin la otra, ¿no? Entonces, yo creo que hoy podríamos hablar desde la perspectiva de lo que atraviesa emocionalmente una víctima de pederastia clerical desde la niñez, ¿no? Hasta la vida adulta. Me gustaría que habláramos ese tema en ti. ¿Cómo lo has vivido tú? Pues bueno, es complejo, porque mira, cuando yo era niña, a mí todo esto me pasa cuando yo estaba chiquita, por eso el tema es sobre la pederastia. Y te puedo decir que yo nunca fui una niña de que pudieras poner en en la media, ¿no? Decir, ah, bueno, ella es una niña que se desplaza de manera bajo la norma, ¿no? Bajo la normatividad, porque aparte soy una persona neurodivergente, ¿no? Tengo trastorno de déficit de atención eh, con, con una, digamos que con un diagnóstico, desde niña me lo diagnosticaron, justo me diagnosticaron después de lo que me pasó, porque siempre hubo cosas extrañas en mí, ¿no? Siempre tuve sensaciones diferentes. Yo me daba cuenta que, por ejemplo, estaba de pronto en una fiesta o en un lugar donde había muchas personas y sentía que todo se detenía y que todo corría como si fuera un videoclip, ¿no? ¿Y esa sensación era desagradable? Sí, yo le decía a mi mamá que me sentía extraña. Ujú. Esas eran las palabras, así lo verbalizaba yo. Es que me siento extraña. Es como si no estuviera. Y era una incomodidad tan grande, o sea, era algo que inclusive físico. Lo sentía físicamente y me desagradaba. Con el tiempo me di cuenta que eso es como una especie de despersonalización y tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Entonces yo ya presentaba como algunas cuestiones diferentes al resto. Obviamente batallaba muchísimo para acomodarme, ¿no? A la sociedad, en los salones de clase. No era la que más tenía amigas, inclusive mucha parte de mi vida me la pasé muy sola. Fui una niña muy resiliente desde muy chica porque siempre fui muy excluida y fue difícil para mí. Y todo esto me sucedía en Monterrey, hasta que un día mis papás decidieron que nos íbamos a cambiar a Cancún. Un golpe durísimo para mí. De pronto pues estás acostumbrado, ¿no? A tener tus círculos, aunque sea de pocas personas, pero irte a vivir a otras ciudades es complejo. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste? Me fui a vivir a los 7 años, Ujú. pero así 7 en agosto y entonces en octubre cumplí 8. Ujú. Entonces fue, o sea, fue como la transición de los 7 y 8. Porque justo entré al colegio, o sea, a mí me cambiaron del colegio que yo tenía, que yo estaba en Monterrey, Ujú. que yo estaba en un colegio que se llamaba el SECUAC, que es de los Legionarios de Cristo, me cambiaron a un colegio en Cancún, que se llamaba Instituto del Caribe, hoy por hoy se llama el Cumbres de Cancún. Mm. Y también es de los Legionarios de Cristo, era un colegio mixto, bueno, creo que todavía es un colegio mixto, y entonces nosotros éramos como las primeras generaciones que entrábamos. Inclusive se iban abriendo grados con las generaciones, ¿no?, que venían. Entonces, cuando entro al colegio, pues si de por sí en Monterrey batallaba socialmente, en Cancún fue más difícil. Porque aparte es otra cultura totalmente diferente a la que yo tenía, ¿no? En el norte somos como muy de una manera y en el sur son de otra manera. ¿Cómo eran en el sur? Pues en el sur, digamos que era
eran más sensibles, ¿no? Nosotros en el norte somos muy, Directos, somos ¿no? muy directos y luego nos pasamos, ¿no? Nos manchamos entre nosotros. Sí, la verdad, somos muy, muy rudos, ¿no? Muy directos, muy concretos, muy fuertes. Decimos cosas que se oyen feas. Y no, y aparte hablamos fuerte. Uy, no, para todo es que una está gritando, ¿no? Entonces era sensibilidad total Era un, claro, y para ti en era el sur son raro. más cálidos, más sensibles, ¿no? Tienen son diferentes herramientas de comunicación. Yo las veo de este modo, porque no está ni bien ni mal, ¿no? Cada quien que es como es. Solo cambia la cultura, el Exacto, contexto. exacto. Entonces, de algún modo me batallé muchísimo para pues establecer mis líneas de comunicación con otros niños que eran mis pares, eran niños y niñas de mi edad, o sea, no éramos diferentes. Y eso me costó muchísimo trabajo. Y es ahí donde en Cancún, yo teniendo pues un espíritu muy religioso, digamos, una sensación de mucha espiritualidad y religiosidad, porque ya venía con pues con esta ideología, ¿no? De la religión, ya me habían inculcado ese sistema de creencias y ya estaba ejercitado, ¿no? Porque venía de una escuela católica, pues acá no fue diferente. Y dentro de las instalaciones del colegio había una capilla montada, no era una capilla Tu como familia era establecida. muy católica. Fíjate que mi familia, más mi mamá que mi papá, pero no, tampoco era así férreamente católicos, o sea, Eran más las o mejor escuelas. dicho, férreamente religiosos no eran. Ujú. Pero en Monterrey sí hay un sistema de creencias también establecido en la sociedad de que si tú vas a tal o cual colegio y te juntas con tal o cual, ¿no? Y entonces empieza a haber esta separación, ¿no? De los estratos sociales y de los apellidos y, o sea, fuerte, ¿no? Fuerte, muy fuerte. Que para mí está caduco, es rancio, ya es horrible. Pero me costó mucho trabajo entenderlo y lo entiendes desde la vulnerabilidad, porque eh, pese a que yo tuviera como, digamos, todo el fenotipo, ¿no? Para encajar en esa alta sociedad, el grande apellido con gran abolengo, este, de esta sociedad también que son muy requisitosos y muy exclusivos, también te puedo decir que esa alta sociedad es la que más respalda luego estos delitos de pederastia. Entonces, no son tu sociedad. Cuando hay algo que te sucede a ti, a la que excluyen es a ti, ¿no? Y eso fue lo que yo experimenté, porque allá en el Cumbres de Cancún fue cuando conocí a Fernando Martínez, que él era un sacerdote, y digo era porque antes de morir ya dejó de ser, o sea, le quitaron el sacerdocio. Eh, pero él era un sacerdote legionario de Cristo, de los primeros en su generación, o sea, de los que captó Maciel, estos chicos que captó Marcial Maciel, y lo ordenó sacerdote dentro de los legionarios de Cristo. Entonces, era de los más enraizados, ¿no? Dentro de los legionarios. Y yo me lo topé en un estado de franca vulnerabilidad de entrada porque era yo una niña. Y no hay niño que no sea vulnerable. La infancia nos hace vulnerables, ¿no? Y luego, aparte, porque venía de otra ciudad, entonces no tenía todavía los lazos dentro de la sociedad escolar como para tener pues otras amistades, ¿no? Entonces estaba muy sola. Y ¿Él era maestro o qué el hacía? director, Era el director. el director y el capellán, Ujú. ¿no? Y entonces él era director de la escuela y lo administraba y aparte era el capellán el que daba la Eucaristía y te confesaba todo. O sea, tenía un puesto de mucho poder para los niños. Igual a los adultos no les importa, pero para un niño era lo máximo, ¿no? ¿Y ahí cómo se dio el acercamiento de esta niñita que eras tú y el señor Fernando? Muy fácil, fui a la capilla un día. O sea, no tuvo mayor ciencia. Verdaderamente, pues fui a la capilla porque yo me daba cuenta que él daba como el momento de la Eucaristía. Yo todavía no hacía la primera comunión, entonces no. ¿Creías en Dios en ese Sí, entonces?
en Sí, la no, iglesia, muchísimo. en la Claro, no, religión. para mí, sacerdote bueno, diablo malo, ratero malo, cura bueno, o Tus sea, 7 años, sí, 8 añitos 8 años. recién cumplidos, sí. Qué duro. Claro, o sea, para mí era, aparte, ¿de qué me hablas? Era una de las más personas más buenas del mundo, porque tiene un llamado, Dios los eligió, o sea, fíjate todo lo que envuelve una figura de poder como un sacerdote. Qué duro. ¿Cuáles son tus herramientas o tu posibilidad para ponerte al tú por tú con un señor de ese tamaño, ¿no? Porque aparte yo tenía 8 y él 50, o sea, aparte, ¿no? No era un par, no era, de entrada era una figura de poder, con un puesto de poder y un ministro de culto. Entonces yo tenía todas las de perder. Cualquier cosa que me dijera podía ser embaucada por el lado de la religiosidad, cosa que hizo. Utilizó la religión para manipularme, para agredirme sexualmente cuando yo estaba chiquita. En las capillas, aparte, imagínate, el lugar que eligió, la capilla. ¿Por medio de qué? Por medio de la confesión. O sea, mientras yo le contaba todo de mí, que no era la gran cosa, pues yo era una niña, pero para mí era gran cosa. Todo lo que yo decía de mí, todo lo que yo sentía, todo para mí era lo más secreto, ¿no? O sea, de pronto si me caía mal una maestra, pues son cosas que no dices porque no es correcto y porque, sabes, te han enseñado que no está bien. Y tú vas y en un acto de confianza con una persona a la que tú admiras porque tiene un puesto de poder, porque aparte lo eligió Dios, no cualquiera, Dios, el creador de todo. Bueno, pues ¿Cómo lo entiendes siendo una niña de 8 años? Eso que está pasando como un abuso, que ahora lo puedes hablar y ahora lo puedes entender, aunque sea una cuestión muy perversa, aunque sea una cuestión que sigue siendo inexplicable para un adulto, pero ¿cómo lo entiende una niña? Pues yo creo que no lo entiendes, nada más sientes cosas. Acuérdate, bueno, no sé, tú eres psicólogo. Yo lo que he leído es que los niños igual no tienen un pensamiento abstracto, son más concretos en su forma de ir, ¿no? Para, como te dije, diablo malo, sacerdote bueno, ¿no? O sea, uno discrimina de esa manera tan concreta y sin poder Pero ¿cómo lo ver más viviste? allá, ¿no? Para, para mí, mi forma en la que me topé con eso fue totalmente emocional. O sea, todo fue por medio de cómo lo sentía. Sentía que algo estaba mal. No ¿Te sabía sentías qué. incómoda? Sí, claro. Pero había una parte de mí en el que me recordaba, te sientes incómoda y tú estás mal porque sacerdote bueno. ¿Cómo? Te culpas. Claro. ¿Cómo vas a pensar mal de alguien bueno? Si no son incapaces. ¿Por qué? Porque nadie te enseña que hay sacerdotes malos. ¿Cuánto tiempo fue esto? 1 año, 2 meses tengo contabilizado, sí. Hice como un estudio para poder eh, establecer el tiempo con otras víctimas también. Porque hay mucha gente que me dice, ¿cómo saber que lo que tú dices es verdad? Bueno, mi caso ya es público desde el 2019 y aparte otras víctimas también salieron a público. Qué difícil que lo tenga que explicar así para que te crean, ¿no? Como quiera no te creen, ¿eh? O sea, como quiera no te creen, te están viendo, te escuchan. Si te ven llorar, te estás victimizando. Y si te ven fuerte, es que no sientes nada. Entonces, la gente que no te quiere creer y que prefiere proteger pederastas, lo va a hacer. O sea, Esa parte te yo renuncio a esa enfrentas, gente porque ya es muy cansado. aparte te enfrentas desde chiquita a un estigma Horrible, claro. social que te culpa y te señala como alguien que está haciendo algo Provocada, malo, sí, aparte lo siendo que tú provoqué yo. estás siendo la víctima. Sí. O sea, es que tú lo provocaste, también lo escuché de niña, sí, claro. De otros sacerdotes que lo encubrieron en su momento. Entonces no te estás enfrentando solo a una pederasta, sino a toda una maquinaria que encubre pederastas de manera sistémica y poderosa. Porque estamos hablando de la Iglesia Católica, que en México es la predominante. México es el país número 2 más católico del mundo. Y de alguna manera el que haya sucedido esto te deja con la desconfianza de que más personas que están en ese mismo círculo hacen lo mismo y
porque hubo una agresión directa hacia ti. O sea, ¿tú te sientes desconfiada de repente de los sacerdotes? No, bueno, no desconfiada, simplemente ¿quién, quién en su sano juicio confía en gente que trabaja para una institución que encubre pederastas? Porque es público. Es que eso no lo digo yo, lo dicen miles de víctimas alrededor del Sí, mundo. no, O sea, no. este no es Analú y su caso y su vida y cómo a ella únicamente le pasó de forma personal. No, esto está documentado en todo el mundo. Los casos de Polonia, los casos de Bolivia desde el año pasado, los casos de los argentinos, bueno, el Pro Bolo que estuvo impresionante, Pero ¿no? más me refiero a tu experiencia en cuanto a que te quedas desconfiada. Pues es que no es que te quedes desconfiada, es que cuando yo hablé directamente con gente de la iglesia, ya grande, chica no, chico lo hicieron mis papás, a mis papás le dijeron que yo lo había provocado. Y luego a mis papás le dijeron que eso pasa porque pues teníamos que entender que el sacerdote era hombre. O se lo dijo otro sacerdote, ¿no? Y entonces también le dijeron a mis papás que no tenían por qué hablar porque afectaban el ambiente escolar de otros niños. O sea, no les afectaba que hubiera un pederasta en la escuela, les afectaba que una niña denunciara a un pederasta para que no viole más niños. ¿Y qué es lo que hicieron estos señores? Encubrieron al pederasta y siguió violando niños 6 meses más, hasta que salió otro grupo de niñas a decir, nos están haciendo cosas, ¿verdad? Nos están agrediendo. Y a lo mejor en ese entonces no lo podías asimilar. ¿No te da coraje hoy de todo? Yo lo oigo y me da coraje. Sí, claro. ¿No te Sí, da da coraje. coraje a ti? Sí, claro, yo creo que el coraje es un arma valiosísima para denunciar. La gente dice, ¿estás enojada? Pues si no estás enojado, tú atiéndete, porque no es normal no estar De enojado. acuerdo. O sea, yo creo que mis emociones son válidas y no porque esté molesta, soy una persona que no piensa. Puedo pensar con todo y mi molestia. O sea, lo puedo llevar a cabo. Y mi molestia y mi enojo son el fuego que me ha hecho estar hoy denunciando ¿Qué te públicamente, ¿no? molesta más hoy de ese tema que viviste tú? No importan los demás. Fíjate ¿Qué que te te voy a decir molesta a algo ti? te voy a decir dos cosas que a mí se me quedaron muy grabadas de mi experiencia, que han sido constantes piedras en mi camino, que he tenido, son como fantasmas que se te reaparecen en otras circunstancias de tu vida, en donde tú em, repites como conductas que te ponen en riesgo o que te lastiman, ¿no? Que se vuelven un poquito adictivas, ¿no? También, muy fuerte. Decir, salimos perfectos de esto, no, claro que no. Una fue este profundo dolor que me causó el haber denunciado cuando yo tenía 9 años, porque ese señor me hizo la primera comunión mientras me abusaba en la capilla. O sea, por un lado, a luz pública me daba la hostia y detrás me abusaba en las capillas y me decía que no estábamos haciendo nada malo porque Dios nos veía. O sea, a mí me violaron con Dios. Wow. Y la verdad es que en su creencia Dios nos veía. Y en la creencia de los católicos o de los judio-cristianos, Dios nos ve, ¿no? Entonces, si Dios estaba ahí, pues hay muchas cosas que preguntarle a Dios, ¿no? En su calidad de Dios. Pero cuando yo denuncio, nadie me creyó. O sea, en la escuela, mis papás fueron y se pelearon con el obispo, que eran los meros meros de la prelatura de Cancún, Chetumal, y que desde los años 50 encubren pederastas en Cancún. Hasta hoy, el obispo encargado de la prelatura es legionario de Cristo. Y, y cuando mis papás fueron a hablar con el obispo y cuando se enfrentaron a la cúpula de los legionarios que vinieron de México y con todas las personas que hablaron mis papás, porque ellos intentaban como arreglar la situación. Obviamente el obispo persuadió a mis papás no denunciaron, les dio mucho miedo, me veían muy lastimada, pero aparte no quitaron al cura de la escuela. Y a mis papás les dijeron que si me sacaban de la escuela, no me iban a abrir la puerta de ningún otro colegio. Que ellos iban a encargar que si nosotros seguíamos con esto, ellos no me iban a abrir la puerta en otro colegio. Mi mamá pensó en meterme a una escuela pública, pero en la escuela pública había casos de pederastia que no habían resuelto por parte del Estado. ¿A poco?
¿no? Entonces mi mamá dijo, a ver, o sea, es que aquí o allá, la saco, la dejo, cualquier cosa que hubiera hecho mi mamá me hubiera dolido. Pero desgraciadamente yo tuve que convivir con mi agresor 6 meses más. No convivir de hola, ¿cómo estás? O que me salude. No, simplemente verlo como si no hubiera pasado nada, ya sabes. Fingiendo que nada pasa, No, fingiendo que no, no hay denuncias. fingiendo no. Para él no pasaba nada porque yo era insignificante para él. Y hoy lo entiendo. O sea, él primero me hizo sentir una persona especial, me hizo sentir elegida porque él me eligió para que yo lo ayudara en la capilla a guardar cosas. Y cuando yo lo denuncié, y mi denuncia fue, mamá, no me gusta lo que me hace el padre. O sea, fue un amplio espectro, ¿no? En la que mi mamá tuvo que Que tus indagar. papás te creyeron, Mis por papás me suerte. creyeron, Que hay claro. papás que no creen. Yo tuve varios privilegios, entre ellos que mis papás me creyeran, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, obviamente yo me di cuenta que yo era insignificante, o sea, que de entrada que lo que me pasara a mí a nadie le importaba, porque pues no cambiaba el mundo. ¿No te da miedo enfrentarlo? Sabiendo que ya se Me, había... me dolía el corazón. Mira, yo te puedo decir que yo a mi mamá fui y le dije, mamá, ¿por qué no hablas con el padre y le dices que me pida perdón para poder volver a ser amigos? Es triste, me da tristeza por mí, ¿no? Cuando yo era chiquita, ¿no? Y para los que vayan a salir a decirme, ay, es que eh, te victimizas, te das lástima a ti misma. Bueno, yo sí siento compasión por mí misma. Y creo que es un trabajo arduo sentir compasión por ti mismo y no es algo que te debe avergonzar. La empatía es para los demás, pero para ti mismo también, Qué ¿no? falta de empatía la persona que no sintiera compasión por algo que pasó así, ¿no? Una niña. Por una niña, ¿no? Yo hoy que soy un adulto, pues sí me da compasión. Pensar en la niña de 8 años que lo que quería era como que regresara al mundo como ella creía que era, porque a mí se me cayó. Yo perdí todo cuando hablé. Cuando yo denuncié, yo perdí todo. Perdí a mi amigo, el padre, ¿no? Porque resulta que no era mi amigo, resulta que me engañó para poderme abusar. Para sentirte beneficiada, privilegiada. Ajá, me hizo sentir que me quería y que él verdaderamente veía algo bonito en mí como persona. La realidad es que no. La realidad es que lo único que hizo fue manipularme para poderme violar. Eso es sumamente fuerte. Y entonces, cuando tú entiendes que nunca te quisieron, esa es otra cosa que se me quedó grabada muchos años y con la que batallo a veces, no siempre, pero batallo. Eso de él nunca me quiso, él me engañó para poder agredirme sexualmente. Y eso es algo que se te queda tan grabado en tus emociones que cuando eres adulto o cuando eres joven, o sea, adolescente, adulto, empiezas a revivirlo. ¿Y cómo lo vives? Porque de alguna manera entonces no soy un objeto al que pueda querer una No soy un figura. objeto sí, de querencia. Ajá. No me pueden querer, pero sí puedo gustar, pero sí puedo atraer, pero sí pueden Es horrible. engañarme. Entonces, Es de alguna manera me esa es ponen la hipersexualización de de y la te hacen un agresión objeto sexual. Exacto. de deseo Y te tiran a la basura con la misma. no apto para ser querida. Exacto. ¿Cómo lo puedes desglosar o entender ahora? ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? Pues ¿Todavía lo mira, te entiendes voy o a decir no? algo. Mi mente lo entiende, mis emociones chocan. Porque se me quedó grabado hasta en lo más íntimo de mi estructura, en mis años de desarrollo, de primer desarrollo. Entonces, esa es una emoción que es muy compleja de acomodar, ¿no? Y más en circunstancias de la vida. Por ejemplo, que si tenía un novio con el que yo me enamoré, de estos amores que sientes que es para toda la vida, como a todos, ¿no? Que nos ha pasado. Y entonces sientes que pues que te quieren, que te valoran, que les gustas muchísimo, que les encantas como eres. Te hacen sentir muy especial porque pues obviamente una persona que está en el enamoramiento contigo, pues tú lo haces sentir especial y él a ti, o ella a ti. Y después de todo eso, obviamente también hay intimidad, ¿no? O sea, vaya, una relación normal. Y de pronto las cosas no funcionan
o de pronto ya no quieren estar contigo, o de pronto lo que sea. Lo que sea que no tiene que ver exactamente con quién tú eres. También a las otras personas les pasan cosas, ¿no? También una vez está con una persona y a la mera hora dice, ¿sabes qué? Es que no creo que quiera estar ahorita en una relación. No, cualquier cosa. Pero, cómo lo tomaba yo? Bueno, es claro, me tiran a la basura porque yo no valgo nada, porque a quién le importo yo, y ahí volvemos a quién le importa una niña violada, ¿sí me explico? Que denuncia y que no importa tu denuncia porque tú no eres importante, No importo, tú no importas. ¿Por no qué? valgo. Porque eso es lo que me hicieron sentir en ese momento a mí todo el mundo, ¿no? Y a Yo esa edad denuncio, empiezas a forjar sí, así tu autoestima. exacto. Y es muy fuerte cómo lo relacionas con los demás. O él, por ejemplo, es claro porque nunca me quiso, lo que quería era acostarse conmigo. Porque yo no valgo nada, porque ¿a quién le importa? ¿Quién podría querer a alguien como yo si no valgo nada? Y esa es una rueda mental que me... Eso fue un sentimiento y un pensamiento intrusivo que me acompañó durante muchísimos años y en la que forjé muchas de mis relaciones personales. Estábamos platicando sobre cómo te movió esta parte de que la persona en la que tú confiabas y que tenía un lugar muy especial para ti, porque era pues, líder de la iglesia de donde tú estabas, en la escuela, pero director, tu mi único amigo porque yo estaba sola, que te ¿no? hizo creer que te quería Y que yo era valiosa para él. y que eras valiosa para él. ¿Sabes? No es lo Sí, que tú crees sí. y abusa de ti. Sí, Y no usa nada eso, ¿no? más, Para abusarme. no nada más lo abusa, sino que lo anula, hubo denuncias, pero No él pasa ya no te nada. pela, tú lo pierdes, tú te sientes mal como niñita de que ya no es mi amigo, lo perdonas, o sea, Claro, yo quería perdonarlo. y la pregunta que te harían, Alu, y es a lo mejor hasta no tendríamos muchas sesiones para poder explicar cómo te has sentido, pero ¿cómo lo vives hoy? ¿Qué cargas desde entonces para acá? Sí hay secuelas que son complejas, ¿no? Que evidentemente yo agradezco desde mi privilegio de entrada tener acceso a la salud mental, porque no cualquiera, y claro que hago uso de ir, atenderme, hablar con un psiquiatra. Tengo temporadas buenas, he tenido una racha buena últimamente, con unas caídas funcionales, o sea, porque también he tenido caídas no funcionales, en donde estoy verdaderamente, en donde he estado verdaderamente mal. Me pasó después de denunciar públicamente que tuve una caída fuertísima, en donde tuve un episodio de depresión mayor, con ataques de pánico y ansiedad, o sea, muy fuerte. Yo creo que muchas personas lo han experimentado, y más desde el lugar de la violencia sexual infantil, ¿no? Que es muy fuerte. Yo te puedo decir que mucho tiempo sí cargué con esa situación y de pronto sí me sucede. Por ejemplo, si yo estoy en algún espacio, en un foro en donde algo que yo mencione o diga cause una reacción, ¿no? Y que lo digo con todo el afán de causar una, o sea, más que causar una reacción, de ser firme o tener un posicionamiento, como dicen en inglés, un statement, más que una opinión, porque es diferente dar tu opinión a tener una posición, ¿no? Entonces, de pronto, cómo reaccionan los demás ante eso, cómo eligen los demás reaccionar, se me queda. O sea, es algo que si me hizo sentir mal, si el ambiente se recrudeció o se puso complejo, yo me siento culpable. Eso sí me pasa mucho. Y entonces le estoy dando vueltas 2, 3 días debí de haber dicho esto, debí haber contestado esto, ¿no? Claro, entiendo que le pase a otras personas en otros contextos. A mí me pasa en este pensamiento intrusivo, ¿no? De tal vez no soy tan buena, no lo hice bien, creo que fallé, o sea, me volví una persona muy ruda conmigo misma. Hubo un tiempo en donde también me volví una persona meticulosa en mi físico. Ahorita no. Ahorita estoy pasando por una etapa diferente. Cambié hasta de corporalidad un poco y estoy tranquila. Pero Eh, es medio engañoso eso que se vive frente a la sociedad con el estigma,
con el sistema de El creencias. sistema de creencias es lo peor que yo me he topado. Porque por un lado, pues tratas de salir como la buena, y por otro lado, cuando te sostienes en la verdad, entonces eres la mala. La mala. Entonces no hay salida. No hay salida. No hay cómo ser la buena. Entonces yo ya nada más les digo, bueno, soy la violada ya. terminas Díganme como quieran. agrediéndote, y Sí. si no físicamente, por lo menos con pensamientos Sí. de dudas, Siempre dudas de ti de misma. no es suficiente, Nunca soy mi suficiente. palabra, ¿No? desconfianza. Sí, claro. Hay gente que, inclusive cuando eres una víctima pública, que siempre dicen, ay, tú facturas con tu caso. Y les digo, pues bueno, verdaderamente yo no soy una ONG, ni soy una víctima pública. Ay, ¿por qué no te dices superviviente y pasas al siguiente plano? Porque nunca he obtenido justicia, entonces soy una víctima. Y sobrevivientes, pues somos todos a todos los eventos que nos atraviesan, ¿no? Porque no soy la que más sufre, Pero ni la fíjate, que peor esos la pasa, comentarios ¿no? que estás haciendo, que te hacen, Sí, son pura violencia. pura Entonces no violencia. nada más vives el abuso cuando eres niña. Hay No gente que me dice vives que el si me gustó, estigma. hay gente que me dice, es que seguramente te gustó. Hay otra gente que me dice que han visto mis fotos de niña y ya entienden al cura. Me lo dicen. Qué duro. O sea, hay gente que me dice que yo lo que quiero es acabar con la pobrecita institución internacional Iglesia Católica, ¿no? O sea, como si yo tuviera el poder o las armas para poder acabar con un imperio de años, o sea, es como de milenario, es como, ¿de qué hablas? Yo apenas tengo 40 años, esta gente tiene operando, al menos en Latinoamérica, 500 años. O sea, ¿cómo voy a acabar yo con todo lo que ellos establecieron como la verdad absoluta, ¿no? Entonces, Dentro de ti, ¿cómo negocias todas estas partes para estar safe contigo? No te digo para estar... ¿sabes qué? Lo que a mí me quedó fue renunciar. ¿Sabes qué? Renuncio a ese sistema de creencias que hace que prevalezca que unos señores que ni me conocen, ni a ti, ni a mí, ni a... que defienden y trabajan en una institución, ¿no? En donde ellos sí obtienen beneficios también y poder, ¿no? Y renuncio en absoluto a que me tengan que decir qué hacer o que me digan qué es lo bueno y qué es lo malo, si encubre pederasta la institución. Ay, es que no, hay curas buenos. Bueno, yo no conozco un solo cura bueno que haya salido a denunciar a los violadores, a los curas violadores, Sí. fuera de la iglesia. ¿Por qué no se levanta un cura bueno a salir y decir, perengano de tal es pederasta, tiene no sé cuántas denuncias, perengano de tal también, la monja tal, de la congregación tal hace esto? Porque, por ejemplo, también vemos públicamente que ahora son más comunes las denuncias públicas de pederastia clerical, en donde es más fácil meter al bote a un diocesano o a un franciscano que a un jesuita, a un Opus Dei, a un legionario, porque en la iglesia también hay estratos sociales, o sea, son muy fuertes ellos, hay castas como ellos las implementaron, ¿no? Entonces, ¿qué es para mí? ¿Qué es para mí todo esto que ellos establecieron? Pues si ellos establecieron que X cosa es mala, yo ya me la cuestiono. Y digo, ¿ellos por qué van a tener, con qué calidad moral tienen ellos de decirnos que este tema es de gente mala o esto que hace es de malos? Y sí te ayuda esa negociación de decir, bueno, elimino el sistema de creencias, sí te sientes más tranquila. Me siento en coherencia total de no seguir las normativas de unos señores que jamás tuvieron piedad ni por mí ni por ninguna víctima de pederastia clerical. Por supuesto, unos señores que dentro de su institución están en la conciencia de que ocultan pederastas y siguen alimentando con su trabajo la institución. Y esas creencias, porque aparte se mueven en dos pisos, en el piso de lo humano, porque cuando comete el delito que dicen, todos nos equivocamos. No, güey, pues claro que todos nos equivocamos, pero no por eso. Una cosa es equivocarte, otra cosa es violar niños. O sea, podemos ponderar las diferencias. Formar parte de un sistema que sigue, en donde sigue en donde habiendo prevalece abusos y donde sí. no se denuncia. No se denuncia, no se ocultan, se encubren, son cómplices, los mueven de lugar, los ponen con más niños, ¿no? O vienen de otro lugar de violar niños y te lo ponen allá a tu niño. Yo me topé a Fernando Martínez a los 8 años. Fernando Martínez tenía denuncias desde 1979.
Lo encubrieron y lo fueron moviendo de lugar hasta que yo me lo topé. Entonces no fue como que, ay, íbamos, fue sin querer, porque entonces la gente no sabía. Ellos sabían. Y ellos sabían también que Fernando Martínez fue abusado por Maciel. Y ellos sabían encubrir a Maciel porque lo encubrió hasta el Papa, hombre, el santo de los pederastas, Juan Pablo II. ¿Por qué yo voy a creer en esos señores si tienen como santo a Juan Pablo II después de encubrir a Maciel, que tienen su haber, ellos dirán 60, son más de 120 niños y niñas, porque creo que hasta la señora con la que tuvo una hija la agarró menor de edad. O sea, el señor era un depredador. Y aparte era drogadicto, y entonces el Maciel se trajo el Teletón de Chile y se lleva con los mejores empresarios de México y de otros lados del mundo, ¿no? Y entonces hay ONGs en donde está detrás la Universidad de Anáhuac, y entonces yo tengo que creer en todo eso, yo tengo que apoyar eso. No, claro que no. Pero de alguna manera has tenido que negociar contigo misma porque tienes una pareja, porque tienes una hija. No, tengo 3 hijos yo. Ajá. Sí, Pero tengo ahorita 3 que hijos. te vi con una niña y cuando me Sí, estabas platicando de la niña de 8 años, me imaginaba una niña claro. parecida Sí, a no, tu sí, hija. es mi espanto, que va a Entonces, cumplir 8 años. qué difícil esto, porque uno como hombre, no he sufrido ese tipo de abusos. Es difícil que lo pueda uno entender en todo el contexto de una niña, una mujer. Lo tratas de entender, pero es muy difícil. Pero al final pudiste hacer tu vida con una pareja, Claro, porque hay mucha gente que no lo logra sí, por tal desconfianza. claro. Si me No, y hay abusó gente, tal y me sí, abusó tal, entonces claro, ¿cómo va a tener una pareja? Tú lo claro. lograste. ¿Cómo lo lograste? Pues fue difícil porque mi esposo no es mi primer esposo, es mi segundo esposo y ya llevamos muchísimos años juntos, como 15. Este, yo me divorcio del que fue mi primer esposo y me divorcio ante la legalidad y aparte de todo imagínense, yo me casé por la iglesia. O sea, es que todo esto no se crean que a mí me abusaron y yo abandoné mi sistema de creencias. No, mi sistema de creencias me acompañó, o sea, hice que prevaleciera dentro de mi estructura muchísimos años. ¿Me explico? Y entonces me casé por la iglesia, fue increíble. Y entonces la iglesia misma anuló el matrimonio, así como él metió unas cosas, entonces anuló el matrimonio. Y me, cuando yo me empiezo a relacionar con el que ahora es mi segundo esposo, digo, yo le digo esposo, pero verdaderamente es que no estamos casados. No he firmado ningún papel, ni con él, ni ningún rito de no sé qué, no. O sea, yo verdaderamente que no creo en nada. Respeto, cada quien tiene derecho a tener su creencia, su religión, practicarla, pero yo no creo, o sea, no se crean que, no creo en el judio-cristianismo, pero creo en el budismo. No, tampoco. No, pero sí crees en algo, que es un vínculo por lo menos. Es que mira, mi fe, porque me dicen, es que tú no tienes fe. No, sí tengo fe, porque la fe es una experiencia humana. O sea, no es eso a lo que ustedes le dan connotaciones religiosas. La fe también es una experiencia humana, Sí. ¿no? Y entonces en mi experiencia humana, fe, yo he experimentado con gente allegada a mí. Yo Y tengo hay, fe en la gente. Y así como de pronto, supongo a los creyentes, les pasan cosas y dicen, yo tuve fe, pero Dios me respondió de otra manera, o ellos se lo explican de esa manera. Bueno, pues a mí, yo también he tenido fe en la gente y así como su Dios no les ha dado a ustedes las respuestas, a mí la gente también me ha fallado, o sea, en todo, ¿no? Entonces, creo que el fe sí es como confiar en algo que no te da seguridad. Y eso sí, claro que lo he experimentado, pues vivo sin saber qué va a pasar mañana, ¿no? Como todos. como todos. Entonces, por supuesto, tengo fe en que pase lo mejor. Ahora, ¿qué vaya a pasar? No sé. pero tengo fe en que pase lo mejor. Pues sí, quisiera creer que va a pasar lo mejor. Yo estoy muy consciente de qué es lo que creo y cuál es mi realidad material y mi realidad. Pero al final necesitas confianza para amar. Y tienes una pareja Sí, que llevas 15 años, tienes sí, hijos, hijas. sí, Entonces, al final tuviste que negociar todo esto para que hubiera en algún punto cierta confianza sí. hacia un hombre o También hacia tuve que los ceder, hombres. sí. Tuviste que Me ceder, tuve que tuviste que trabajar. deconstruir.
Tuviste Me que tuve que deconstruir. deconstruir, por ejemplo, algo que yo siento que de pronto es muy exclusivo, o sea, de pronto puede llegar a ser un poco exclusivo de nuestro género, de las mujeres, es que el amor romántico, ¿no? O sea, replantearnos el amor romántico. Me gusta más el amor humano que el amor romántico. Me encanta más porque en él he encontrado, por ejemplo, en mi esposo, una figura no única de esposo o de compañero de vida, como ustedes le quieran decir. Pero en este sistema se llama esposo, ¿no? Entonces, en él he encontrado más que eso. Él se ha vuelto, o sea, ha sido mi amigo cuando lo necesito, ¿no? Ha sido un padre cuando yo necesito respaldo, pero también ha sido mi hermano, pero también ha sido, pero ha sido mi esposo, ¿no? Y entonces ha ocupado diferentes figuras, mismas que yo he ocupado en su vida, ¿no? ¿No? A veces él, pues él me da un poco de paternidad, ¿no? Digo, no porque me falte papá, tengo mi papá y todo, pero en esta complicidad que tenemos Claro. él y yo, él ha fungido en muchísimas cosas que me asombro, ¿no? Y yo también, ¿no? También lo he maternado y luego también ha sido al que yo protejo, pero de pronto él me protege. O sea, no Me, tenemos un rol me gusta establecido. escuchar esto, Analu, porque hay una parte de ti donde estás muy enojada, porque no es posible no estar enojada. Claro, Y hay una parte de ti donde tienes un vínculo amoroso y una familia. Y has podido negociar esto y esto es muy saludable. claro. Pero hay gente que no lo puede percibir así. O eres la No, ruda sí. mala que denuncia o eres la sensible, frágil, Sí, víctima. porque es que aparte la Y gente esto es cree muy que importante sí, que lo vean, que lo veas tú, porque es de gran valentía haber salido librada de esto y tener una relación de pareja y tener una familia y creer en el amor. es que te replanteas el amor, ¿no? También que creo que yo sí creo que el amor no es todo, es de vital importancia. Pero yo siempre he dicho eso de, llama a tu prójimo, eso no existe. Perdón, mucha gente, y pido perdón porque yo sé que voy a herir susceptibilidades y no me gusta faltar, o sea, no me gusta herir susceptibilidades, pero sí, Dios se equivocó, su Dios se equivocó. Eso de ama a tu prójimo como a ti mismo. No, chico, no va así. Es respeta a tu prójimo, nada más. No los ames, no los conoces, ¿no? O sea, Y no a tal vez todo, nuestra naturaleza no es amor. y no a todo mundo. No, pues no vas a amar a todo, ¿por qué vas a amar a todo el mundo? Ni todo el mundo te ama a ti, ni tú a todos, o sea, pero nos podemos respetar, podemos ser empáticos, podemos escuchar a los demás, ver qué está pasando allá, ¿no? Enfrente, entender que tu realidad no es la única realidad, el mundo no es uno, el mundo es muchas cosas, y lo que tú crees aquí no es lo mismo que creen allá, Y ese ¿no? proceso se llama deconstrucción, que es lo que has podido hacer, que es destruirte para volverte Pero a... ¿quién nos enseñó que lo único que nosotros creemos es lo supremo, lo cierto, que debe prevalecer pese a todas las creencias, porque la tuya es creencia y religión, pero lo de los demás es paganismo? Pero sí me explico, este orden y esta discriminación de las cosas, de las personas, de objetivizar a los animales, o sea, de no aceptar que los otros son diversos. ¿Quién nos enseñó que la mujer tiene que portarse de cierta manera y el hombre de cierta manera? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos dio ese orden? ¿Y por qué creemos que el mundo es así? Cuando tal vez por fuera podría verse predominantemente así, pero por dentro si le escalvas hay muchas realidades y diferencias. Eso para mí fue un trabajo arduo que yo aprendí en una relación. Cuando yo, en lugar de ver al otro y decir, quiero que me quieras como yo quiero, quiero aprender a sentirme querida como tú sabes querer, porque yo veo cosas bonitas en ti que valen muchísimo la pena. Y yo, o sea, yo no quiero exigirte algo que tú no sabes dar o no das de esa manera, porque eres diverso, eres diferente. Y si quisiera alguien igual, pues mejor hablar con el espejo, ¿no? Qué temple tuyo, qué fuerza y qué Pues valentía. y también los hijos, ¿eh? Los hijos no van a hacer lo que tú quieras, aunque tú digas que así tienen que ser. O sea, no te va a tocar, no te va a tocar, no te va a tocar el hijo que tú querías, que sacara 10 en la escuela, que siempre estuviera impecable, que siempre estuviera sentado, que de entrada no te va a tocar porque no lo fuiste, ¿no? Y entonces ya le vas a exigir al siguiente lo que tú no diste porque no estaba en ti, en tu naturaleza. Y en lugar de entender y hacer espacios de amor con tus seres
queridos, con los que tú trajiste al mundo, ya llegas con el pliego requisitorio, ya es como, yo creo que los seres humanos verdaderamente necesitamos parar. Eh, tenemos nos han vendido la película de que las cosas tienen que ser de cierta manera y no lo son. O sea, no es que no nos salga a veces, es que no lo son. No No podemos son. controlar todo, no hay manera. No lo son. Sí hay un sistema, sí hay poderes, o gente que tiene más poder que otras, sí hay desigualdad. O sea, sí hay muchos problemas sociales que tenemos que observar dentro de las familias más ricas hasta las familias más pobres. Por supuesto, hablando de estratos económicos, ¿no? O gente que batalla también por discriminación racial cuando la raza ni existe, ¿no? Y luego la gente le dice etnia, pero no es lo mismo. En nuestro sistema sí existe la racialización, por ejemplo. O gente que de pronto cree en otra cosa diferente que tú, porque pues nosotros aquí nos comemos las vacas, pero en la India las veneran, o sea, y estamos en la creencia que el mundo es uno, de que antes de X o Y sistema de creencias que prevalece no existía otra cosa muy fuerte para mí que nos hayan quitado la capacidad de cuestionarnos al mundo, a los demás y a nosotros mismos. Porque uno debe de estar en constante evaluación. Uno viene de una circunstancia que estuvo de X o Y manera y hay que cuestionarla. Vienen los hijos y te preguntan, te dicen cosas, me pasó esto, estoy molesto. ¿Por qué estás molesto? ¿Pero qué hiciste tú? ¿Pero qué sucedió? ¿Pero cómo se dieron las cosas? ¿Cómo reaccionaste? ¿Fue la mejor decisión? ¿Te convino eso que hiciste? Y eso lo haces con tus hijos. Sí, claro. Y luego conmigo misma todo el tiempo, porque yo también, pues, un poquito me terapeo, ¿no? Y también Sí, trabajo hay que conmigo. recordar en esos bajones, recordarte a ti misma eso que estás diciendo. A mí me está ayudando. Seguramente al que lo va a ver le va a ayudar. Claro, y por entender que supuesto. no somos seres que lo sabemos todo. Está bien no saberlo todo. O sea, está bien contestar, no sé, ¿no? Y a las cosas que nosotros pensamos que tenemos una respuesta, decir, creo que, pero es mi creencia, ¿no? Tener entendido que la realidad y la creencia son cosas diferentes y que son prismas y perspectivas diferentes y que no a todo el mundo lo tienen que regir nuestros sistemas de creencias. Yo siempre he dicho, tu religión, tu creencia, te rigen a ti, no me tienen por qué regir a mí, ¿no? Yo no me rijo si tú dices, es que si te pegaron, tú pega. Bueno, yo no creo eso, ¿no? Yo no creo eso que tú crees. Ah, pero si ves que no te estoy diciendo que no te defiendas o que dejes que te golpeen entre cinco, no, lo que te estoy diciendo es, si a ti vienen y te dicen, tú eres una tal por cual, pues seguramente la otra persona tiene todas las coyunturas para que tú le digas, pues tú eres una tal, porque mira cómo te ves y lo que haces y lo que dices y lo que, ¿sí? Pero yo no me rijo por cómo la gente haga sus desplazamientos por el mundo. Yo tengo mis propias ideas de cómo yo tengo que comportarme con los demás. Si los demás se cruzaron la raya, hicieron y tal, bueno, está en mi tolerancia, ¿no? ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo, es una falta de respeto, no comparto escena con nadie que se comporte de esa manera y aquí, ¿no? Pero no tengo por qué decir, sí, pues tú eres una tal y entonces tú tal y entonces tú cual, ¿no? Entonces creo que también, como te dije al inicio, somos como una naranjita, ¿no? Tenemos varios gajitos, ¿no? Entonces, Y el respeto es un esta es mi valor parte que humana, claro, con la que yo, es importante para ti. con la que yo estoy lidiando todo el tiempo en mis lugares cercanos. Y tengo la parte de entertainer también, me encanta entretener y me gusta ser chistosa y ocurrente o sea, y también a veces me gusta ser ruda y hay días en los que sí soy una persona que de aquí no cruzan y esto que dijo está totalmente mal y no tenemos por qué escuchar gente que nos violenta a muchos colectivos o a muchas personas o bueno, a la gente vulnerable, ¿no? También, o gente que se puede vulnerar con tu discurso, ¿no? Entonces, también tenemos que entenderlo de esa manera. Y yo creo que en mí, particularmente hablando de mí,
yo observo que yo soy muy rebelde. Yo nunca fui una persona que a mí sí me decían, es que pues es azul el cielo. ¿Por qué es azul? Yo a veces lo he visto morado, Y esa parte hay que ¿no? aceptarla. Soy rebelde y se vale. Y me gusta. Y decirlo a los demás y Y me enseñarlo a los gusta. hijos y decir, no tienes que Sí. ser perfecto o perfecta. No, y si estás en un lugar y si estás viendo que algo es injusto, no te tienes que sumar con la borregada y decir, ay, bueno, yo mejor me quedo callado para que nada me... Ah, bueno, pues sí, lo más fácil es quedarte callado. ¿Sabes qué hace la diferencia? Que si tú ves que a un compañero tuyo o una compañera la están molestando, digas, ¿sabes qué? Está bien que no te caiga bien, pero creo que no es correcto, ¿no? Que un grupo de gente que predomina y tiene más poder se atreva a vulnerar a otros que tal vez no son como tú. Y eso yo lo aprendí por medio también de la neurodivergencia, ¿no? Pues gracias por esta enseñanza, Ana Lu. ¿Qué te llevarías tú de esta sesión para ti? Pues bueno, yo nunca me siento con la autoridad de dar consejos porque muy pocas veces los doy, porque yo siempre he dicho que cuando uno da un consejo, pues uno tiene que asumir las consecuencias y las obligaciones de sus consejos. Entonces, dar consejos es muy delicado. Pero lo único que sí digo es cuestiónense todo, no pasa nada. Porque te cuestiones algo, no estás mal, no va a pasar nada, ni va a cambiar el mundo. La gente lleva cuestionándose muchísimo tiempo y estamos en este momento queriendo hacer la diferencia, justo porque queremos que la gente que viene detrás, ¿no? Otras generaciones, tengan una vida mucho más pacífica y más justa, ¿no? El piso más parejo para todos. Entonces cuestionen todos los sistemas de poder, todas las personalidades que tengan poder, y pues escarben bien qué encuentran en ustedes mismos y qué es cuestionable, qué se puede mejorar siempre. Muchas gracias. A ti. Si te interesa asistir a terapia en nuestro podcast, envía un correo contándonos tu caso a terapiapodcast@outlook.com.